serie de hechos marcaron la agenda internacional este año 2015. Para analizarlas es que nos encontramos con el analista internacional justamente, Guillermo Holzman. Guillermo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Entonces, como decíamos, no solo en nuestro continente, sino que en el mundo entero hubo ciertos hitos, ¿no?, noticiosos en la agenda que, como CNN Chile, estuvimos cubriendo. El primer tema que queremos comentar es la crisis migratoria. Dejó una serie de imágenes que no se nos olvidó nunca y un personaje también, por supuesto, que destacó sobre todos, que de hecho la revista Time después la define como personaje del año. Se trata de Angela Merkel. ¿Cómo analizas esta situación que todavía se viene arrastrando? La última noticia que teníamos es de más de un millón de migrantes que habían llegado, refugiados. Hasta el año 2014 la noticia era la inmigración hacia Europa de personas que venían de Medio Oriente, de América Latina, buscando nuevos horizontes, mejores condiciones de vida. Sin embargo, esa migración que ya era regular y que complicaba a países como Francia, que tuvo protestas, digamos, a países incluso como Alemania también respecto a extranjeros que estaban ocupando sus puestos de trabajo o que estaban generando una suerte de guetos culturales, todo se complica el 2015 con los refugiados, con aquellos que están escapando de la violencia, de la guerra, de situaciones límite, particularmente en Medio Oriente, Afganistán, Libia y, sin lugar a dudas, Siria. Dejan en la práctica más de 1 millón de personas que llegan a Europa, más de 1.600 muertos en ese intento por llegar a Europa, a Turquía, después tomar un barco a Grecia. Y tenemos una situación que es compleja porque significa tráfico humano. La gente paga para que los saquen de los países donde la familia puede morir o saquen a sus hijos. Significa crimen organizado en términos de que son personas que van indocumentadas y pueden llevar cualquier cosa. Son personas que además representan un problema político por la cantidad que eso significa, pero también social, porque esas personas, esos refugiados, llegan sin nada, sin documentación, y hay que darle educación, salud, alimentación, techo, y ahí viene a haber un problema que los países no saben cómo resolver. Hasta hoy día, hasta el mes de diciembre de 2015, se le paga mucha cantidad de plata a Turquía para que mantenga a todos los que escapan de Medio Oriente y van a Turquía, mantenerlos ahí. Pero a su vez también muchos logran escapar y pasar justamente a Europa, aprovechando que Schengen todavía está, digamos, viable en cierta medida a pesar de las restricciones por ataque terrorista en Francia. Y es ahí donde empiezan los cuestionamientos políticos. Primero, ¿es posible movilizarse por toda Europa sin documentación? En el caso de refugiados, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién va a pagar lo que eso significa? ¿A cuál va a ser el impacto económico que va a tener las sociedades? Porque finalmente eso se paga con los impuestos de todos los ciudadanos de cada país. Pero ¿qué pasa en política? Los grupos nacionalistas o ultranacionalistas en cada país ven con mucha desconfianza que lleguen personas refugiados que no hablan ningún idioma, salvo el nativo. En Alemania particularmente. Claro, en Alemania, o digamos, los grupos neonazis o los grupos ultranacionalistas empiezan no solamente a reclamar contra partidos políticos, sino contra la sociedad y organizaciones que ayudan justamente a estos refugiados. Y es ahí donde el problema, que aparece como muy humanitario, empieza a tomar un cariz político, económico, social e incluso ideológico, que viene a reclamar nuevas medidas. Y así pasa que en Alemania, Angela Merkel, que primero le abre las puertas a los refugiados en términos humanitarios, termina en la primera semana de diciembre cerrándoselas. Y deja imágenes, como decíamos anteriormente, de el pequeño Aylan Kurdi, por supuesto, claro, ¿cierto? La periodista húngara Petra Laszlo haciendo zancadillas a los migrantes que trataban de entrar a Hungría, etcétera. Una pincelada, ¿no?, a la primera parte de los temas que más marcaron este 2015. Siguiendo entonces con la pauta, un acuerdo nuclear muy importante en términos internacionales, no solo entre ambos países que estaban trabajando directamente en esta negociación, me refiero al acuerdo nuclear del programa justamente nuclear iraní. ¿Por qué es tan importante este acuerdo y quiénes participan finalmente en la negociación? Desde el fin de la Guerra Fría hay un acuerdo explícito a nivel mundial de que ningún país puede tener un desarrollo nuclear mientras no esté controlado y regulado por Naciones Unidas, y su organismo asociado justamente a este tipo de desarrollo tecnológico. Irán se había negado rotundamente y permanentemente a ser controlado por la Agencia Nuclear de Naciones Unidas, y finalmente lo que se quería evitar es que Irán tuviese acceso a una bomba nuclear. Los países que tienen bomba nuclear es un club muy exclusivo, donde no estaba Irán. Si Irán tenía acceso a una bomba nuclear, por pequeña que fuese,
colocaba en riesgo a Israel, colocaba en riesgo al resto de los países de Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, colocaba en riesgo a la estabilidad mundial en virtud de los vínculos que Irán había tenido en el pasado con grupos terroristas y con ataques terroristas a nivel mundial. En consecuencia, para Occidente era fundamental evitar que Irán tuviese uranio enriquecido, era vital que Rusia no le prestara mayor asesoría tecnológica, era vital de que Irán no tuviese una relación directa con Corea del Norte, y en esa perspectiva el grupo de miembro permanente de Naciones Unidas más Alemania, en definitiva conforman una capacidad de negociación con Irán en términos de decirle, mire, si usted no se somete, definitivamente usted va a quedar dentro de los países que van a ser un riesgo y una amenaza, y en consecuencia las sanciones económicas que hoy día ya tiene por varios años se van a incrementar, es decir, usted va a ser un país totalmente aislado. Y ahora justamente se da la noticia de que Irán espera de que el comienzo de este año 2016 ya venga sin justamente esas sanciones económicas, y se produce un hecho, tal como tú comentabas, de Israel con Benjamín Netanyahu, su primer ministro, dando un discurso histórico en Estados Unidos, ¿no?, a los políticos estadounidenses. Exactamente, y que marca un poco el alejamiento, no distanciamiento, solamente alejamiento de Israel con Estados Unidos, a tal punto que en virtud de toda la coalición que está luchando contra ISIS, el Estado Islámico, finalmente Israel empieza a conversar con Rusia para que Rusia le pueda asegurar, dada la influencia que tiene en Irán, para que Irán no ataque a Israel, dado la desconfianza que le da el gobierno estadounidense. Otro tema que también marcó la agenda y que también tiene que ver con un acercamiento y un acuerdo bastante histórico tiene que ver con Cuba y Estados Unidos, ¿no? Un acuerdo que fue histórico, sin embargo, todavía hay algunos puntos que están pendientes, Guantánamo entre ellos, ¿no? Sí, está Guantánamo y bueno, y lo que es el retorno de Cuba a un sistema democrático. Todos aquellos que pensábamos que eventualmente esto iba a ser un proceso rápido, finalmente se ha transformado en un proceso claramente diplomático de muy largo plazo, donde el tema de Guantánamo no lo puede resolver como Obama directamente, requiere no solamente el apoyo político transversal y por ello tiene que esperar las elecciones presidenciales próximas para una decisión de esa naturaleza, no obstante que están dadas todas las bases para ello. Está el tema del término del embargo, que ahí requiere al Congreso, un Congreso que es mayoría republicana y que ve con mucha desconfianza y mucho, yo diría, cuestionamiento esta idea de reanudar las relaciones con Cuba. Y una Cuba que necesita de Occidente, que finalmente se aleja de cualquier otra opción y deja a todo el sistema bolivariano votado por una parte, o lo deja de lado, deja su relación con Corea del Norte, que había sido un problema, como en el año 2013 o 2014, y Cuba empieza a plantearse ya su inserción en la globalización, siguiendo quizás pudiendo ser la comparación al camino que ha seguido China, en términos de seguir siendo un país comunista, pero que está en la economía de mercado completamente. Y para allá avanza Cuba. ¿Cuándo Cuba va a volver a la democracia? Yo diría que no hay plazo. Hoy día las prioridades son, en primer lugar, queremos levantar el embargo a Cuba, su reincorporación como gesto político, que sí tiene importancia a la OEA y a los organismos regionales, es muy relevante en términos ya oficiales y no solamente como observador, y Cuba empieza a transitar un camino que para muchos parece sorprendente después de haber visto la Cuba de los años 60, 70, y que hoy día está muy llana a poder conversar y dialogar, pero sin abandonar su ideología. Justamente la última noticia que habíamos recibido es que las líneas aéreas comerciales ya estaban abriendo vuelos directos desde Estados Unidos a La Habana, a Cuba en general, pero no todos pueden viajar, ¿no? No todos pueden viajar, digamos, hay listados en los cuales sí hay personas que no se les permite el ingreso y hay personas que no pueden salir de Cuba tampoco. Y de hecho las restricciones que ha puesto el gobierno de Cuba han ido cada vez siendo mucho más precisas y no tan amplias, de tal forma de que Cuba pueda mantener, y el gobierno de Cuba particularmente, el control de lo que es su territorio, su soberanía y particularmente el ingreso y salida de personas o extranjeros. A Cuba le interesa las inversiones, le interesa el turismo, pero claramente bajo sus condiciones. Siguiendo entonces la línea de los acuerdos, por otro lado también tenemos el acuerdo firmado entre el gobierno de Colombia y las fuerzas revolucionarias del mismo país, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC. Es un acuerdo importante, por supuesto, pero que no estuvo exento de crítica. De hecho, digamos, es un acuerdo que se lleva negociando 3 años y que se supone que empezando el 2016 ese acuerdo debería estar ya firmado por todos los componentes, incluyendo los garantes que son aquellos que están mirando que todo ese proceso se lleve bien. En esa perspectiva, los acuerdos no han sido fáciles. Uno de los mayores problemas
problemas que hubo respecto con el tema de la reparación, con el tema de los juicios, se crea una jurisdicción especial para la paz, pero que en definitiva termina siendo una suerte de una construcción jurídica que permite que nadie sea culpable. Con olor a amnistía, casi decía Human Rights Watch. Exactamente, de hecho, se plantean cárcel de 5 a 8 años, pero que puede ser remitida si con antelación tú dices que mataste gente, si tú dices que participaste, seas agente del Estado o seas de la FARC, y con eso no vas a la cárcel. Entonces aparece muchas veces como una amnistía encubierta. Aparece también un hecho no claro cómo se van a abordar el tema de las bandas criminales, el narcotráfico y todo eso. Aparece poco claro cómo va a ser la reparación de las víctimas. Pensemos que el conflicto de la FARC en Colombia tiene más de 50 años. Hay más, qué sé yo, de 7 millones de víctimas. Hay más de casi 250.000 muertos. En consecuencia, hay desaparecidos. Entonces, una jurisdicción especial para la paz que trata de colocar un velo sobre eso y decir que la mejor forma de solucionar esto es sacrificar justicia para tener paz, que es la posición del presidente Santos, aparece ya como una situación que no a todo el mundo en Colombia, e incluso a nivel internacional, les parece que sea la más adecuada o más razonable. En Colombia mismo es Uribe su principal detractor, por supuesto. Sí, Álvaro Uribe y particularmente también todas las zonas que han sido afectadas por la guerrilla de la FARC. ¿Sí? También es un tema que a acordar, el territorio, ¿no? Los campos que estaban siendo utilizados por la Exactamente, fuerza. Y todavía falta ver cómo se va a producir la implementación de ese acuerdo. Si asumimos que ese acuerdo se va a estar vigente en el mes de enero de 2016, o los primeros trimestres, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se va a desmovilizar? ¿A quién van a entregar las armas? ¿Cómo se van a entregar la gente? ¿Hay cárceles suficientes lugares para poder albergar a los casi más de 8.000? Cárceles especiales, decían encima. Exactamente, o sea, ¿de qué manera se va a implementar todo eso? Y por último, todos estos acuerdos, para que se puedan llevar a la práctica, tienen que ir a un referéndum. Es decir, los colombianos van a ser llamados a poder decidir si están de acuerdo o no con esta situación. Y las posiciones son bastante antagónicas, partiendo por Álvaro Uribe, partiendo por el presidente Santos, y hoy día se suman organismos internacionales como Human Rights Watch. Vamos a estar atentos entonces todo este 2016 seguramente al desarrollo de este acuerdo. Y para finalizar esta primera revisión de los temas que marcaron la agenda noticiosa este 2015, terminamos entonces con la violencia racial en Estados Unidos, un tema que se desarrolló durante todo el año. Vimos una serie de actos policiales hacia ciudadanos estadounidenses de raza negra. Black Lives Matter es principalmente el movimiento de la ciudadanía negra que se organiza en contra de el abuso policial, como lo definen ellos y lo tildan así, claro. Exactamente, empieza por el abuso policial y se va extendiendo ya también a un sentir ciudadano y un accionar ciudadano que en solitario finalmente va generando y desarrollando muertes y tiroteos. Y acá tenemos, yo diría, dos o tres cosas que son importantes. Primero, el ambiente político que hay en Estados Unidos respecto a que un presidente afroamericano, como es el caso de Obama, que había logrado dar cierta certeza de que el mundo afroamericano vivía en igualdad de condiciones que el resto, finalmente termina siendo desmentido por la realidad. En segundo lugar, el tema de la coerción policial y la capacidad para poder hacer uso de su arma sin ningún tipo de sanción posterior, que queda finalmente subsumida a la opinión pública internacional y doméstica de Estados Unidos, que finalmente lleva a que los agentes sean finalmente alejados de las filas. En el primer caso, digamos, pasaron como 10 semanas antes que eso sucediese. La Fiscalía no daba cuenta de lo que estaba haciendo y había claramente una suerte de defensa corporativa de lo que era el accionar policial, que lleva al fiscal general de Estados Unidos y al propio presidente Obama a generar medidas de intervención directa sobre los cuerpos policiales en cada uno de los estados, pero usando leyes federales, no la de los estados. Entonces, la supremacía blanca en los cuerpos de represión dentro de Estados Unidos pasa a ser un problema mayor que obliga a colocar, digamos, cámara en la ropa, cámara en los vehículos, a tener todo un sistema de evidencia permanente de lo que está haciendo o no, digamos, un oficial de policía. Hasta tratar justamente el tema de la bandera confederada y bajarla de edificios emblemáticos de Estados Unidos. Y con lo cual revive una cosa que tiene el subconsciente estadounidense, particularmente todo lo que en el sur de Estados Unidos, y que esa suerte de esta división entre sur y norte, entre los pobres y los ricos, entre aquellos que están más alejados de la zona industrial y aquellos que llenan la zona industrial, en definitiva, vuelve a colocarse sobre este escenario que va sumando cosa tras cosa, va sumando la educación, va sumando las cosas políticas, va sumando cosas económicas incluso. Hay un descontento social también, me imagino.
año la clase media tendrá mucho que decir en esta situación. Hay un descontento social, era evidente. La primera situación que sucede en Estados Unidos sucede en un poblado que de muy bajas condiciones económicas, donde el empleo era muy poco, la calidad de empleo muy malo, y esto se empieza a repetir en todo Estados Unidos. Estados Unidos tiene una situación económica que ha mantenido su crecimiento y ha logrado recuperarse incluso, pero que sin embargo no ha logrado permear hacia a la capa socioeconómica más baja, y es ahí donde tenemos los problemas de educación, salud y obviamente de protección social que van cooperando a que en definitiva pueda haber un nivel de violencia inusitado y muy complicado en Estados Unidos. Ese es el análisis entonces de la primera parte. Los dejamos invitados a un próximo análisis la próxima semana también, viendo los temas que marcaron la agenda noticiosa este 2015. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, que estés muy bien. Los dejamos invitados entonces a seguir con nuestra programación aquí en CNN Chile.